Me llamo Tomás Aguilar Mendoza, tengo 81 años y vivo en Puebla, México. Nunca pensé que llegaría a esta edad con un peso tan grande en el pecho, un recuerdo que me ha acompañado en silencio durante décadas y que hoy ya no puedo seguir escondiendo. He servido en la iglesia desde que era un hombre joven. Mis manos limpiaron sus pisos, acomodaron sus bancas y sostuvieron muchas veces la puerta abierta para otros. Siempre creí que estaba haciendo lo correcto, que obedecer era sinónimo de fidelidad. Pero el tiempo me enseñó algo más doloroso. Serví con el alma, pero también me equivoqué con el alma. Hay un error que cometí hace muchos años, uno que marcó mi conciencia y cambió mi manera de entender la fe. Durante demasiado tiempo lo guardé por miedo, por vergüenza y por creer que callar era lo mejor. Hoy entiendo que el silencio también puede ser una falta, y antes de partir, necesito decir la verdad. Escribe tu ciudad y país para que sepa hasta dónde llega mi voz y pueda mandarte un abrazo. Deja un me gusta y suscríbete al canal para escuchar testimonios que vienen de la verdad. Me llamo Tomás Aguilar Mendoza, y si algo ha definido mi vida, ha sido el servicio silencioso. Nunca fui un hombre de discursos largos, ni de ocupar los primeros asientos. Mi lugar siempre estuvo un poco más atrás, donde casi nadie mira, pero donde también se sostiene gran parte de lo que otros ven. Desde muy joven entendí que servir era una forma de amar, y por eso dediqué mis fuerzas, mis años y, hasta mis mejores días a la iglesia que consideré mi hogar. No nací en una familia de riquezas ni de apellidos importantes. Crecí aprendiendo que la dignidad se construye trabajando y que la fe se demuestra con hechos sencillos. Tal vez por eso, cuando encontré la iglesia siendo apenas un muchacho, sentí que finalmente pertenecía a un lugar donde el corazón valía más que cualquier otra cosa. Durante décadas fui el primero en llegar y muchas veces el último en irme. Abría las puertas cuando todavía la mañana estaba fría y el silencio cubría las calles, y las cerraba cuando la noche ya había caído, y el eco de las oraciones parecía quedarse flotando en el aire. Limpié pisos de rodillas cuando nadie miraba, acomodé bancas después de cada reunión, cambié focos, reparé goteras, pinté paredes y hasta aprendí, con los años, a reconocer cada sonido del templo, el crujido de la madera, el viento colándose por alguna ventana mal cerrada, el murmullo suave de quienes entraban, buscando consuelo. No lo hacía esperando reconocimiento, lo hacía porque creía que cada pequeña tarea era vista por Dios, aunque pasara desapercibida para los hombres. Muchos comenzaron a llamarme hermano Tomás, y ese nombre, dicho con cariño, se convirtió en uno de mis mayores orgullos. Las personas sabían que podían confiar en mí. Si alguien necesitaba ayuda para mudarse, ahí estaba yo. Si una familia pasaba por un momento difícil, trataba de acompañarlos con una palabra o un gesto. Con el paso del tiempo, algunos incluso venían a pedirme consejo, como si en mi silencio hubiera una forma de sabiduría. Yo siempre respondía lo mismo, que no era ningún maestro, solo un hombre que había aprendido a escuchar, porque a veces escuchar es el servicio más grande que uno puede ofrecer. Nunca aspiré a un cargo ni a un título. Vi a muchos subir al púlpito, dirigir reuniones, tomar decisiones importantes. Yo, en cambio, me sentía cómodo sosteniendo desde abajo aquello que otros guiaban desde arriba. No, todos están llamados a ser vistos. Algunos fuimos llamados a sostener, y durante muchos años creí, con absoluta convicción, que ese era mi propósito. Había algo profundamente hermoso en saber que el templo estaba listo antes de que llegaran los fieles, que cada detalle estaba en su lugar, que el ambiente invitaba a la paz. Era mi manera de predicar sin palabras. Ser respetado por la comunidad fue algo que nunca busqué, pero que llegó con el tiempo. Los niños me saludaban con confianza, los jóvenes me ofrecían su mano, los mayores me trataban como a un igual. Algunos decían que yo era un ejemplo de constancia, otros hablaban de mi paciencia, pero si soy honesto, jamás me vi como un ejemplo de nada. Siempre me sentí simplemente como un servidor más, alguien que hacía lo que debía hacerse sin hacer ruido.
Tal vez por eso muchos se sorprendían al descubrir cuántos años llevaba allí. El tiempo había pasado casi sin darme cuenta. Recuerdo que en más de una ocasión alguien me preguntó, ¿por qué nunca quise ocupar un lugar más visible? Yo sonreía y respondía que la fe no necesita escenario. Aprendí temprano que el verdadero servicio rara vez es aplaudido. Está en lo cotidiano, en lo pequeño, en aquello que nadie celebra pero que hace posible que todo lo demás ocurra. Y así viví, convencido de que la humildad era el camino más seguro para permanecer cerca de Dios. Sin embargo, con los años también comprendí algo que entonces no sabía nombrar. El silencio puede ser una virtud, pero también puede convertirse en costumbre. Me acostumbré tanto a no llamar la atención, a no cuestionar, a no incomodar, que terminé creyendo que esa era la única manera correcta de vivir la fe. Cuando algo me parecía extraño, lo dejaba pasar. Cuando no entendía alguna decisión, asumía que otros sabían más que yo. Pensaba que obedecer era parte del servicio, y que dudar podía ser una forma de debilidad espiritual. Hubo quienes decían que yo tenía un corazón noble. Tal vez lo tenía, pero hoy, mirando hacia atrás, me pregunto si esa nobleza también estuvo mezclada con una ingenuidad profunda, porque confiar sin medida puede ser tan peligroso como desconfiar de todo. En aquel entonces no lo veía así. Para mí, la iglesia era un refugio seguro, un lugar donde el bien siempre terminaba imponiéndose. ¿Cómo habría de sospechar otra cosa, después de tantos años entregando mi vida a ese espacio? Mi rutina era tan constante que el templo se volvió una extensión de mi propia casa. Conocía cada rincón, cada pasillo, cada puerta. Había lugares que solo yo parecía recordar, pequeños depósitos, armarios olvidados, cajones llenos de objetos antiguos. A veces caminaba por allí y sentía que mi historia estaba entrelazada con esas paredes. Pensaba que envejecer dentro de la iglesia era un privilegio, una señal de que había elegido el camino correcto, y aún así, nunca dejé de ser ese hombre discreto que evitaba los reflectores. Mientras otros eran reconocidos públicamente, yo encontraba paz en lo invisible. No necesitaba aplausos para seguir sirviendo, me bastaba la tranquilidad de creer que estaba haciendo lo correcto. Esa certeza fue mi compañía durante muchos años, casi tanto como la fe misma. Hoy entiendo que ser el servidor silencioso no solo describía mi manera de actuar, sino también la forma en que enfrenté muchas cosas que, tal vez, merecían más que silencio, pero en aquel tiempo no lo sabía. Solo era un hombre simple, fiel, convencido de que la mejor vida era aquella que se entregaba sin reservas. Y si algo puedo decir con honestidad es que todo lo que hice, lo hice creyendo que honraba a Dios. Nunca imaginé que precisamente ese silencio, ese modo de vivir sin cuestionar, tendría algún día un peso tan grande sobre mi conciencia. Pero esa es una historia que aún estaba por revelarse, una que comenzó cuando la fe que parecía inquebrantable empezó, lentamente, a mostrar pequeñas grietas que yo, por mucho tiempo, me negué a ver. Durante mucho tiempo, la obediencia fue todo lo que supe hacer. Obedecer sin cuestionar, servir sin mirar a los lados, cumplir órdenes con sinceridad, creyendo que esta era la forma más pura de demostrar fe. Así viví mis años más productivos en la iglesia, años que hoy llamo, con una mezcla de ternura y tristeza, los años de obediencia ciega. En aquel entonces, no lo llamaba así. Para mí, era simplemente servir a Dios con reverencia. Crecí, escuchando que quien tocara al ungido sería maldito, que murmurar era como alzar la mano contra el mismísimo Señor, que cuestionar las decisiones de liderazgo era darle una oportunidad al enemigo, y como un joven celoso que solo quería agradar a Dios y ser útil, acepté todo esto como una verdad absoluta. Cuando decían que el pastor tenía razón, incluso cuando sus palabras sonaban demasiado duras, yo decía amén. Cuando me pedían que no hiciera preguntas sobre ciertas decisiones, incluso las más extrañas, simplemente bajaba la cabeza. Cuando veía que alguien era disciplinado, no me atrevía a preguntar por qué. Me bastaba con saber que era una decisión de los superiores. Ellos sabían más que yo, eran hombres de Dios. Yo solo era un siervo. Siervos no preguntan, obedecen.
Ese fue el mantra que aprendí a repetirme. Me enseñaron a confundir la reverencia con la sumisión absoluta, a creer que toda autoridad era sagrada, incluso cuando dolía, y así, me volví obediente incluso en cosas que no entendía. Cuando me dijeron que dejara de hablar con un hermano que había sido despedido por rebelión, obedecí. Nunca volví a hablar con él, nunca escuché su versión de los hechos, simplemente la acepté, y aún hoy, me duele pensarlo, había algo dentro de mí que me decía que ciertas actitudes no se alineaban con el evangelio que leemos en las Escrituras, pero esa voz estaba acallada por el miedo, miedo a equivocarme, miedo a ser etiquetado como crítico, débil en la fe o peor aún, rebelde. Esa era la etiqueta más temida, porque un rebelde no tiene cabida, un rebelde es visto como un peligro, como una amenaza, como alguien que necesita ser corregido o expulsado. Por eso siempre me esforcé por parecer tranquilo, sumiso, silencioso, me convertí en un modelo de obediencia, incluso cuando esa obediencia me causaba conflictos internos. Vi cómo se tomaban decisiones injustas, personas apartadas por razones que nadie entendía, familias que se distanciaban silenciosamente de la iglesia, jóvenes llorando porque no se sentían escuchados, mujeres humilladas en sesiones privadas de consejería, pero yo obedecí, porque creía que Dios estaba por encima de todo eso y que mi papel era simplemente confiar. En una ocasión, me llamaron para pintar un salón de la iglesia que se había usado para algo que nadie quería explicar. Solo me dijeron que algo había pasado y que no debía mencionarlo a nadie, simplemente pintar, limpiar y olvidarme. Y eso hice, obedecí. En ese momento, ni siquiera se me pasó por la cabeza preguntar qué había pasado allí. Años después, descubrí que esa sala había sido escenario de una reunión vergonzosa, donde una joven fue obligada a callar algo que jamás debió ocultarse, y yo formé parte de la limpieza, formé parte de la estructura que encubrió lo que jamás debió ocultarse, y todo esto, en nombre de la obediencia. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de cómo esta obediencia sin discernimiento nos moldea desde dentro. Nos acostumbramos a dejar de lado el corazón, a encerrar nuestros sentimientos, a fingir que todo está bien, solo porque alguien superior a nosotros lo dijo, y eso es peligroso, porque, poco a poco, dejamos de escuchar al Espíritu, y solo escuchamos la voz del orden establecido. No digo que todo liderazgo sea malo, ni que la obediencia sea mala, todo lo contrario. La Biblia habla de honor, respeto y sumisión, pero también habla de justicia, verdad y discernimiento espiritual, y durante muchos años, me entrenaron para ignorar ese discernimiento en nombre de la lealtad ciega. Hubo momentos en que algo, dentro de mí gritaba, esto no está bien, pero me callaba, porque creía que ese grito era carnal, que era el diablo intentando confundirme. Me enseñaron que la duda venía del enemigo, y así, cada vez que me dolía el corazón, lo silenciaba con oraciones mecánicas. Se duele, es porque Dios está quebrando tu orgullo. ¿Cuántas veces he escuchado esa frase? ¿Y cuántas veces he aceptado abusos emocionales, humillaciones veladas y decisiones despiadadas como si fueran parte de un proceso de Dios? Y todo esto, por obediencia. Solo mucho después, cuando comencé a ver los resultados, entendí que hay una diferencia entre obedecer a Dios y anularse ante los hombres. Vi a obreros envejecer, exhaustos, sin espacio para hablar. Vi a hermanos y hermanas enfermarse emocionalmente, tratados como débiles por llorar demasiado. Vi a personas de fe sincera ser descartadas por no encajar en el molde de la visión ministerial. Y yo estuve allí, presente, silencioso, obediente. Hoy entiendo que muchos líderes no necesitaban obediencia, necesitaban límites, pero como nadie los puso allí, crecieron como reyes en sus propios castillos, y con cada silencio nuestro, sus coronas se hicieron más pesadas. Mi error fue no obedecer, fue no discernir, mi pecado no fue servir, fue callar cuando ya no tenía sentido seguir callando. Aquellos fueron años en que obedecer era más fácil que pedir, cuando hacer caso era más seguro que discernir, cuando seguir las reglas se valoraba más que proteger los corazones. Pero ahora, a los 81 años,
Entiendo que la obediencia sin verdad es solo una fachada, es solo miedo disfrazado de reverencia, y la fe sostenida solo por el miedo. Un día se romperá desde dentro. Esos fueron los años en que obedecí ciegamente, los años en que serví en silencio, los años en que pensé que la sumisión era el mayor acto de fe. Pero ahora veo, la verdadera fe no se esconde de la verdad. La verdadera fe cuestiona, busca, discierne y, cuando es necesario, se levanta con amor y valentía, y por eso hoy, después de tantas décadas, estoy aquí, dispuesta a hablar, porque fue precisamente el silencio dentro de la obediencia ciega, lo que me hizo cargar con un peso que nunca debió haber sido mío. No todas las caídas son repentinas, a veces, empieza con un crujido, un sonido pequeño, casi imperceptible, pero que anuncia que algo anda mal. Así me pasó a mí. No me desperté un día decepcionado, no hubo una gran explosión ni una escena escandalosa. Lo que ocurrió fue un momento, un detalle, un gesto que debería haberme hecho reaccionar, pero que decidí ignorar. Y ahí fue cuando todo empezó a resquebrajarse. Era viernes por la tarde, estaba arreglando los bancos para el servicio de jóvenes. Siempre me gustaba preparar el ambiente con antelación, limpiaba el suelo, revisaba el sistema de sonido, colocaba las Biblias en su sitio. Había paz en el silencio del templo vacío, como si Dios caminara entre las columnas, sonriendo ante ese pequeño esfuerzo que pocos veían. Pero ese día, algo que vi me robó la paz. Mientras estaba en el pasillo lateral, oí voces provenientes de la pequeña sala de reuniones. Estaba entreabierta, y sin querer, escuché parte de una conversación entre un líder y una joven hermana, una chica conocida por su timidez y dulzura. Su voz era firme, la de ella, apenas se oía. Esto no debes decirlo a nadie, ¿me entiendes? Nadie, ni a tus padres, ni a tus amigas, porque si lo haces, vas a dañar la obra de Dios. Me quedé congelado, no sé qué había dicho, no sé qué pasó antes de esa frase, pero vi su rostro, al salir de la habitación, los ojos rojos, la barbilla temblorosa, las manos apretadas, como si intentara contener algo, y vi su rostro, tranquilo, sereno, como si nada hubiera pasado. Pasó junto a mí, con la mirada fija en el suelo. Quise preguntarle, ¿estás bien? Pero guardé silencio. Algo me devolvió a donde siempre había estado, el silencio. Yo lo vi, pero no dije nada. Ese fue mi error. La primera grieta, esa noche, mientras el servicio continuaba con cantos y aplausos, con jóvenes alzando las manos y predicando sobre la fe y la obediencia, mi corazón estaba inquieto. La mirada de aquella joven me atormentaba, las palabras del líder resonaban en mis oídos, y, sin embargo, permanecí en silencio. Al día siguiente, volví a ver a esa joven, pero algo en ella había cambiado. Era diferente, más retraída, no se acercaba a sus amigas, se quedaba atrás, y el líder seguía en el altar. Todavía lo llamaban instrumento de Dios, todavía recibía oraciones, abrazos, respeto, y llora. Permanecí en silencio. Na semana seguinte, escutei outros murmurios, discretos, fragmentados. Algo pasó con ella. Dicen que está confundida. El hermano fulano ya habló con sus padres. Todo estaba envuelto en espiritualidad. Todo parecía tener una explicación sagrada, pero en el fondo, lo sabía, no era confusión, era dolor. Y no era ella la que estaba equivocada, sino el sistema que la estaba absorbiendo. Quería decir algo, quería preguntar, pero el miedo me venció, el miedo a equivocarme, el miedo a que me vieran como alguien que generaba divisiones, el miedo a perder mi puesto de confianza. Después de todo, yo era el hermano Tomás, el siervo fiel, el que nunca se metía en problemas, el que servía sin cuestionar, y así lo dejé ir. Lo que vi fue olvidado por la mayoría. La joven, tiempo después, abandonó la iglesia. Dijeron que era rebelde, que se había descarriado, y nadie más mencionó el tema. Pero, dentro de mí, nunca volvió a salir. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que el templo podía ocultar cosas, que la autoridad podía usarse para silenciar, que el nombre de Dios podía invocarse, no para consolar, sino para controlar. Empecé a notar otras cosas.
Pequeñas decisiones tomadas en secreto, personas distanciadas sin explicación, familias enteras se distanciaban sin que nadie preguntara por qué, y aún así, obedecí, seguí sirviendo, seguí sonriendo, seguí cumpliendo mi función, pero la grieta ya se había hecho, y como cualquier grieta, empezó a crecer, lentamente, en silencio, hasta que ya no pude orar con la misma paz. Ya no podía escuchar ciertos sermones sin sentir un peso, ya no podía estar en silencio por dentro, aunque por fuera permaneciera callado. Mi error fue no ver, fue fingir que no veía, porque cuando presencias algo que duele, y eliges el silencio, dejas de ser solo un espectador, te conviertes en cómplice, y eso fue lo que más dolió, porque nunca quise ser cómplice de la injusticia, nunca quise proteger estructuras corruptas. Solo quería servir, pero ese día comprendí que incluso el servicio puede corromperse, cuando exige el sacrificio de la conciencia, y yo sacrifiqué el mío. Hoy, con el corazón abierto, reconozco, fue allí donde comencé a perder la paz. Esa fue la semilla de la inquietud que crecería con el tiempo, el inicio del camino que me traería aquí, ahora, a los 81 años, diciendo finalmente, sí, me equivoqué al permanecer en silencio, me equivoqué al no abrazar a aquella joven y decirle, creo en ti, cometí un error al no mirar a ese líder a los ojos y preguntarle, ¿qué estás haciendo? Me equivoqué al no creer que mi voz también importaba, aunque fuera débil, aunque fuera la voz de un anciano cuidador, porque ahora entiendo, Dios no nos llama al silencio cómplice, nos llama a la verdad valiente, y a mí, me llevó demasiado tiempo entender eso. Si hay algo que he aprendido a lo largo de décadas sirviendo en la iglesia, es el poder silencioso de aquello que nadie se atrevió a nombrar, miedo no el temor de Dios. Ese es el temor reverente, el principio de la sabiduría, sino el temor a los hombres, a las estructuras, a las represalias disfrazadas de consejo, al juicio oculto bajo la máscara de la corrección espiritual. Durante mucho tiempo, este miedo era como el aire que respirábamos, estaba en todas partes, en palabras no dichas, miradas intercambiadas, decisiones tomadas a puerta cerrada, y lo más peligroso es que nos enseñaron a pensar que esto era normal. Aprendimos que la obediencia era la prueba definitiva de la fe, que dudar era falta de madurez, que cuestionar era señal de rebeldía. Obedece primero, pregunta nunca. Esa frase, aunque nadie la dijera explícitamente, era la regla invisible, estaba arraigada en el ambiente, se repetía en las acciones, implícita en cada consejo que terminaba con una sonrisa y la frase, Dios sabrá por qué lo permite. Al principio, no me di cuenta, pensé, que tenía razón, al fin y al cabo, así me lo habían enseñado, los líderes no se equivocan, las decisiones siempre tienen un propósito divino, y si algo me molesta, el error es mío. Así que, cuando veía que alguien era agraviado, reprimido o marginado sin explicación, mi mente buscaba una justificación espiritual. Tal vez está en proceso, Dios está probando su corazón, hay cosas que no necesitamos entender. Y así fue como empezamos a transformar el abuso en doctrina. El miedo se enseñaba, como si fuera obediencia, la opresión se disfrazaba de disciplina, la imposición se convertía en santidad. Recuerdo a un hermano joven, sincero y lleno de preguntas. Un día, después de un servicio, se acercó a mí y me dijo, hermano Tomás, ¿usted no cree que deberíamos hablar más abiertamente sobre ciertas cosas que pasan aquí? Lo miré y le respondí sin pensarlo mucho, mejor no te metas, eso no nos corresponde. Bajó la cabeza respetuosamente, nunca volvió a tocar el tema. Un mes después, dejó la iglesia, dijeron que estaba confundido, que había perdido su cobertura espiritual. Hoy me pregunto, ¿y si lo hubiera escuchado con más amor? ¿Y si, en lugar de silenciarlo, lo hubiera acompañado hacia la verdad? Pero el miedo ya estaba dentro de mí también, el miedo a parecer desleal, a destruir la imagen del siervo obediente, a levantar sospechas, porque Ali, incluso el silencio era una virtud, y la verdad, un riesgo. Aprendimos a tragar nuestro dolor con versos, ocultando nuestras dudas con canciones, sofocar el discernimiento con frases como
no cuestiones al siervo de Dios, cuidado con tocar la unción, el diablo usa la duda para dividir, y así fue como se silenció la verdad, no porque desapareció, sino porque tenía miedo de que se lo dijeran. Yo mismo me convertí en defensor de la paz a toda costa. Cuando dos hermanos tenían un problema, yo decía, no lo hablen con nadie, oren, Dios se encargará, pero lo que yo llamaba paz, era solo miedo a la confrontación, miedo a perder el control, miedo a parecer carnal, y el miedo creció como una raíz amarga. Vi a mujeres llorar en silencio después de un asesoramiento que parecía más bien un juicio. Vi a jóvenes salir de la iglesia con los ojos rotos. He visto hermanos separados por razones nunca explicadas. Y vi el miedo silenciando las bocas de todos, incluida la mía. Todo estaba espiritualizado. Si alguien cometía un error, decían que fue un ataque espiritual. Si un líder iba demasiado lejos, era celo por Dios. Si hubo injusticia, fue parte del proceso. Incluso cuando se cometían errores graves morales, emocionales, financieros, la respuesta siempre era la misma: eso se trata en el altar, no en la asamblea. Y el pueblo obedeció, porque tenían miedo, miedo a ser visto como rebelde, miedo a ser disciplinado, miedo a perder su posición, miedo a ser excluidos del único lugar que conocían como hogar. Este ambiente crea servidores que saben trabajar, pero no saben discernir. Crea líderes que saben exigir, pero no saben escuchar. Crea iglesias que saben parecer espirituales, pero que hace mucho tiempo que perdieron su espíritu. Y todo esto, en nombre de una obediencia que Dios nunca pidió, porque Dios quiere hijos y no esclavos. Él quiere corazones rendidos, no mentes controladas. Quieres que amemos la verdad, no que temamos a los hombres, pero dentro de esa estructura, el miedo era el Dios oculto. Él era quien decidía quién podía hablar, quién lo hubiera podido soñar, quién podría crecer, y yo, sin darme cuenta, me incliné ante él muchas veces. Me incliné cuando permanecí en silencio ante la injusticia, cuando acepté instrucciones sin cuestionarlas, cuando vi a mis hermanos sufrir. Simplemente dije, bueno, Dios lo sabe. Hoy entiendo que esta cultura del miedo no nació de la fe, nació de la inseguridad de los hombres que confundían liderazgo con dominación, y el pueblo, por miedo, obedeció cuando no debía hacerlo, él creyó cuando necesitó dudar, él permaneció en silencio cuando llegó el momento de gritar, y yo fui parte de ello. Yo era el viejo siervo que, queriendo ser fiel, enseñaba a los demás a obedecer sin pensar. Yo fui el asesor que, queriendo evitar escándalos, encubrió el dolor. Yo era el cuidador de la casa, que no vigilaba el altar. Por eso hablo hoy. Hablo porque el miedo ya no me controla. Hablo porque el silencio ya no me protege. Hablo porque Dios no necesita que yo esconda lo que es real. Él necesita que yo confiese lo que es verdad. Y si hay algo que quiero dejar como legado, es esto: la fe que nace del miedo muere con el tiempo, pero la fe que brota de la verdad permanece hasta el fin. A lo largo de los años, he visto a mucha gente abandonar la iglesia. Algunos se marcharon en silencio, a otros los apartaron con palabras que sonaban a bendiciones, pero eran hirientes. He visto rostros desaparecer de las filas del templo y nunca regresar. He visto a hermanos y hermanas borrarse de la memoria colectiva de la congregación, como si nunca hubieran estado entre nosotros. Y lo más doloroso no fue verlos irse, fue no decir nada cuando aún había tiempo. Podría contar historias enteras solo con los nombres que el tiempo me ha arrebatado, nombres que aún recuerdo vívidamente, aunque ya nadie los menciona. La hermana Clara, quien durante años preparó café para las reuniones y cuidó a los niños con una sonrisa que parecía iluminar los pasillos. Un día, desapareció. Dijeron que estaba enferma. Luego, ¿qué sé? Había retirado por problemas personales. La verdad, descubrí más tarde, fue que la habían confrontado por hablar demasiado de un líder. La llamaron para una conversación espiritual y nunca regresó. Lo sé, he escuchado todas las versiones. Vi su rostro cuando salió de la iglesia por última vez, con los ojos llenos de lágrimas, y me quedé en silencio. Luego llegó el hermano Esteban, joven, entusiasta, lleno de ideas,
Quería iniciar estudios bíblicos con adolescentes y celebrar servicios al aire libre. Lo llamaron impulsivo, que aún no estaba listo. Empezaron a observarlo, criticaron sus preguntas, le pusieron límites, se resistió, pero una vez, después de ser corregido públicamente por hacer una pregunta durante la escuela dominical, me dijo: «Hermano Tomás, ¿es pecado tener ideas?». Y yo, demasiado viejo, demasiado asustado, simplemente dije: «Ten paciencia, hijo, el tiempo te dará respuestas». Un mes después, ya no apareció. Dijeron que se había extraviado. Mi silencio no. Protegió a Dios, protegió a los culpables, y esa frase ha permanecido conmigo hasta el día de hoy, porque Dios nunca necesitó que lo defendiera ocultando injusticias, pero los hombres, si se beneficiaron de mi silencio, de mi pasividad, de mi intento de mantener la paz mientras otros sangraban en silencio. También estaba el matrimonio Ortega. Sirvieron juntos durante más de 20 años, participaban en todo, tenían un hijo con discapacidad a quien llevaban a todos los servicios. Un día, la hermana Ortega pidió a los líderes que fueran más comprensivos con su hijo, quien estaba siendo excluido de las actividades. La respuesta fue dura. Dijeron que estaban interfiriendo demasiado en el orden espiritual. En menos de 3 semanas, se distanciaron. Nadie volvió a visitarlos. Nadie habló de ellos. Fueron borrados de la historia. Pensé en buscarlos. Incluso escribí una carta, pero nunca la entregué. El miedo a parecer desleal triunfó. Estas personas no se fueron porque pecaron. No sé. Fueron porque perdieron la fe. Se fueron porque la institución que debía albergarlos los rechazó con silencio y frialdad. Y yo, que siempre había estado allí, con las llaves del templo en mis manos, fui incapaz de abrir la puerta de mi corazón para defenderlas. El viejo guardián, a quien tantos respetaban, eligió el lado del miedo, y esa decisión aún me pesa hoy. Toda ausencia tiene un eco, cada banco vacío guarda un recuerdo, cada nombre olvidado guarda una historia que podría haberse salvado, si alguien hubiera hablado, y ese alguien podría haber sido yo, pero me quedé callado porque sentí que no era mi trabajo, me quedé callado porque me enseñaron que confrontar es rebelarse, me quedé callado porque me dijeron que Dios se encarga de todo y que lo único que tenía que hacer era orar. Pero ahora lo sé, hay silencios que se convierten en pactos con el error, y mi silencio, por piadoso que pareciera, sirvió de escudo para quienes nunca debieron ser protegidos. Porque cuando alguien clama por ayuda, y respondes con oraciones vacías, con frases hechas, con versículos sacados de contexto, no estás ayudando, lo estás encubriendo, estás perpetuando una cultura de miedo e inacción. Lo más cruel es que dentro de la iglesia aprendemos a espiritualizar incluso el abandono. Dicemos, Dios está tratando con ellos. O, si se fueron, es porque no eran parte del cuerpo. O ainda peor, mejor que salieran, para que no contaminen a los demás. Con estas frases, justificamos la pérdida de hermanos como si fueran meras estadísticas espirituales. Pero por Dios, cada uno de ellos tiene un nombre, un dolor y una historia. Hoy entiendo que muchos de los que se fueron no perdieron la fe en Dios, perdieron la fe en el sistema, y quienes estábamos dentro, como yo, elegimos la zona de confort, elegimos no ensuciarnos las manos, no interferir, no comprometer la paz institucional. Pero, ¿qué clase de paz es esta? ¿Qué exige la exclusión de los que sufren? ¿Qué clase de santidad es esta? ¿Qué hace callar a los que lloran? ¿Qué clase de evangelio es este? ¿Qué abandona a los más débiles para proteger a los más fuertes? Ya no quiero ser parte de esto, y si doy este testimonio hoy es porque no quiero morir con las manos limpias y la conciencia culpable. Quiero que la gente sepa que detrás de cada ausencia en la iglesia hay una historia, y a menudo, esas historias se ven empañadas por el silencio de quienes vieron y no hicieron nada. Yo era uno de ellos, nosotros, lo sé. Podría haber dicho algo, él podría haberle dado la bienvenida, podría haberme protegido, pero elegí permanecer en silencio, y mi silencio nunca fue santo, fue miedo, fue cobardía, fue lealtad equivocada. Hoy, a mis 81 años, ya no tengo tiempo para ocultarlo.
Quiero que mi voz, aunque sea débil, sirva como disculpa colectiva, y como un llamado a la conciencia para quienes aún siguen dentro, sirviendo, obedeciendo, callando. No me hagas lo que yo te hice. No deberían dejar que el miedo decida por ellos. ¿Por qué Dios nunca se ofende por quienes defienden a los oprimidos, pero se entristece profundamente por quienes aplauden en silencio a los opresores? Hay dolores que no gritan, simplemente se instalan, lenta y silenciosamente, y viven con nosotros como una sombra en nuestros corazones. Y mi dolor fue ver lo que vi, estar presente en momentos que nadie debería presenciar escenas que contradecían todo lo que la Iglesia decía predicar, y sin embargo, para callarme. No hablo de rumores, no hablo de lo que me han dicho, hablo de lo que mis ojos vieron, lo que mi corazón sintió y lo que mi conciencia, por cobardía, se tragó. Recuerdo un servicio juvenil, un domingo por la tarde. Había una chica nueva, recién llegada a la congregación. Vestía con sencillez, pero su falda no cumplía con todos los requisitos de santidad que se esperaban de ella. Uno de los líderes la llamó delante de todos, sin previo aviso, y con un tono paternalista, pero firme, comenzó a reprenderla públicamente. Ella intentó sonreír, avergonzada, mirando al suelo. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Su voz se alzó con celo, como si protegiera a la Iglesia de la tentación encarnada en esa tela, y todos observaban en silencio. Yo también sentí vergüenza, por ella, por mí, por el lugar, pero no dije nada. Estaba allí, atrás, apoyado en una columna, observando lo que ocurría. Pensé en intervenir, pero no podía mover la boca. Una vez más permanecí en silencio. Días después, la niña nunca regresó, y cuando alguien comentó al respecto, simplemente dijo, no estaba lista para la corrección. Pero lo que ocurrió allí no fue corrección, fue humillación disfrazada de doctrina, y yo fui testigo. Una vez más, vi cómo una mujer que había estado ayudando discreta y dedicadamente fue destituida de sus funciones tras cuestionar por qué ciertas ofrendas siempre se destinaban a los mismos proyectos. Preguntó con cortesía, quería entender, pero en cuanto planteó la pregunta, empezaron a decir que le faltaba cobertura espiritual. Fue sutil, no hubo gritos, ninguna acusación directa, simplemente dejaron de llamarla por su nombre, empezaron a evitar su mirada. Las mismas personas que antes la habían abrazado ahora se cruzaron de brazos. Ella vino a hablar conmigo, hermano Tomás, hice mal en preguntar, y yo, una vez más, con miedo de tomar partido, simplemente dije, a veces es mejor orar que hablar. Nunca me perdoné esa respuesta, porque, en ese momento, ella necesitaba valentía, y le ofrecí conformidad. Necesitaba apoyo, y le di silencio. Necesitaba verdad, y elegí la paz de la institución. Mi silencio no protegió a Dios, protegió a los que sabían manipular su nombre. Y hay también un dolor que me persigue hasta el día de hoy, el modo en que vi que se trataba el dinero en determinados momentos. Hubo una época en que realizábamos campañas para renovar el templo. Se hacían carteles, hermanos y hermanas humildes donaban lo poco que tenían, las mujeres vendían dulces, los niños ahorraban monedas, todos participaban con alegría, convencidos de que contribuían a la casa de Dios. Pero lo que poca gente sabía, y yo lo aprendí porque estuve cerca de ciertas decisiones, es que parte de ese dinero no se estaba utilizando para ninguna renovación. Su propósito era honrar a los líderes invitados, financiar viajes y estrategias ministeriales que nunca se explicaron. Todo esto se hizo con autorización, pero sin claridad, sin rendición de cuentas, sin temor. Yo vi eso, vi cómo se clasificaban los sobres. Vi cómo se inventaban excusas para apaciguar a quienes hacían preguntas. Vi rostros serios que decían, quien da no pide, porque lo hace para Dios. Y yo seguí pintando las paredes, limpiando los bancos, abriendo los portones. Una parte de mí decía, eso no está bien, pero el otro dijo, no te corresponde cuestionar. Y como siempre, fui leal al lugar equivocado. Estas escenas, y tantas otras, me han quedado grabadas como ecos. El joven humillado públicamente, la mujer silenciada con espiritualidad,
el dinero utilizado sin transparencia, y yo, un hombre sencillo con las manos callosas, que solo quería servir, me convertí en parte del problema porque me niego a ver con los ojos de la conciencia. Dijeron que era un siervo fiel, y les creí, pero hoy sé, yo serví, y al mismo tiempo, estaba ciego. El dolor de ver estas cosas no está solo en el recuerdo, está en la impotencia que sentí, en el miedo que me paralizó, en el respeto malinterpretado, en el miedo a parecer rebelde, en el pánico de perder mi lugar, y por eso me quedé callado, pero el alma sabe cuando algo anda mal, aunque la boca guarde silencio, el corazón gime, aunque la mente intente justificarse, el espíritu se retuerce. He visto a líderes jugando a ser Dios. He visto a jóvenes renunciar a su fe por vergüenza. He visto mujeres decidir nunca más poner un pie en una iglesia porque se sentían culpables por cosas que nunca fueron pecados. He visto el nombre de Jesús utilizado como escudo para prácticas manipuladoras. Y lo que más me dolió fue que en casi todos esos casos, estuve allí, y no hice nada. Con cada escena como esa, moría un poco de mi fe institucional, y al mismo tiempo, mi fe en Dios se avivaba, porque comprendí que Dios no estaba en esa frialdad, ni en ese silencio, ni en esa humillación, estaba en los ojos de la hermana que lloraba, en el apretón de manos del joven que pedía ayuda, en el lamento oculto de los rechazados en nombre de una doctrina despiadada. Hoy, a mis 81 años, llevo este dolor con humildad. No hablo con odio, hablo con arrepentimiento, porque no quiero morir sin reconocer que vi lo que no debía haber sucedido y elegí permanecer en silencio. Pero ahora, ya no, porque la verdad, aunque sea tardía, aún tiene poder. Y si mis palabras pueden tocar un alma, entonces todo este peso servirá para levantar a alguien. Aquí está mi testimonio. Lo que me dolió fue ver todo eso, pero lo que me destruyó fue quedarme callado. Un día, como tantos otros, me senté en la última banca del templo. Las luces estaban encendidas, los cantos sonaban suaves, los hermanos saludaban con esa misma sonrisa que yo conocía desde hacía décadas. Pero dentro de mí, algo ya no era igual. Sentía que no encajaba más, que mis silencios habían dejado de ser obediencia, y se habían convertido en traición a mi conciencia. Llevaba meses en esa tensión, la angustia no me dejaba dormir. Cada oración que pronunciaba me parecía vacía, cada versículo que leía me hablaba más de verdad y justicia que de lealtades humanas. Y entonces lo supe, no podía callar más, no fue fácil, ni siquiera sabía por dónde empezar. Tenía miedo, un miedo frío, sucio, que me paralizaba cada vez que pensaba en abrir la boca. ¿Qué dirían de mí? ¿Qué pasaría si me alejaban? ¿Y si perdía todo lo que había construido durante tantos años? Pero más fuerte que el miedo, era la voz dentro de mí que gritaba, ya no eres el mismo. Y eso, está bien. La primera vez que hablé fue en una reunión pequeña, un grupo de obreros, hombres que, como yo, habían servido por años. No levanté la voz, no acusé a nadie, solo dije, hermanos, hay cosas que hemos visto y callado, y eso, también es pecado. Hubo un silencio pesado, uno me miró con incomodidad, otro desvió la mirada, nadie respondió. Yo esperaba al menos una palabra, una señal de que no estaba solo, pero no vino. En los días siguientes, traté de acercarme a personas de confianza, aquellos que, en mi mente, aún podían tener un corazón sensible, pero la respuesta fue casi siempre la misma: no hables de eso, ora más, no critiques al ungido, no pongas tu alma en peligro. En vez de consuelo, recibí advertencias, en vez de comprensión, recibí distancia. Uno de ellos, con quien trabajé durante años, me dijo en voz baja, no te metas en problemas. Aquí, el que pregunta, desaparece, y eso me rompió por dentro. No buscaba hacer escándalo, no quería dividir, solo necesitaba que alguien dijera, sí, yo también lo he sentido, pero nadie lo hizo. Las puertas se fueron cerrando, las conversaciones se volvieron tensas. Algunos empezaron a evitarme, otros fingían que no me veían, y lo que más dolía, era que yo aún los amaba, a pesar de todo. Un domingo, después de un culto especialmente frío, me acerqué al pastor.
Lo saludé con respeto y le dije, con toda humildad, pastor, creo que deberíamos hablar de lo que está pasando. Hay cosas que muchos no entienden, y eso está haciendo daño. Él me miró en silencio, y después de unos segundos que parecieron eternos, dijo, hermano, si sigues por ese camino, vas a perder tu lugar entre nosotros. Fue ahí donde sentí que algo dentro de mí se rompió para siempre. No me expulsaron, no me gritaron, no me insultaron, pero me hicieron invisible. Nadie me pidió que me fuera, pero dejaron de invitarme. Nadie me acusó, pero comenzaron a tratarme como sospechoso. Lo que dolía no era el rechazo explícito. Era el vacío, el silencio donde antes había calor, la frialdad donde antes había comunión. Y aún así, no me arrepiento, porque hablar fue lo que salvó mi alma, porque, aunque nadie quiso escucharme, mi conciencia descansó. Dejé de fingir, dejé de recitar versos que ya no sentía, dejé de vestir una obediencia que solo cubría mi miedo. Hoy entiendo que hay un precio por decir la verdad, pero hay otro, más alto aún, por callarla, y aunque perdí lugares, palmaditas en la espalda, e incluso ciertas amistades, recuperé a mí mismo, y eso vale más que cualquier cargo en una iglesia. Nunca pensé que algún día diría esto, pero hoy lo digo con total claridad. El mayor error de mi vida fue confundir la fidelidad a Dios con la lealtad ciega a los hombres. Esta frase me duele en el pecho como una espina que yo mismo hinqué durante años. Durante mucho tiempo, creí que servía a Dios, que mi obediencia y mi silencio eran señales de madurez espiritual. Pensaba que cuestionar era falta de fe, pensaba que dudar era pecado, pensaba que hablar, exponer, denunciar, era tocar al ungido, y que Dios me castigaría por ello. ¡Qué mentira tan cruel! ¡Qué trampa disfrazada de reverencia! Hoy entiendo que la obediencia ciega es prima de la complicidad, que cerrar los ojos ante la maldad es permitir que crezca, que callar ante el abuso es hacerse cómplice, y, sobre todo, que no fue Dios quien exigió este silencio, fueron los hombres, líderes humanos, autoridades humanas, pecadores como yo, hombres que decían hablar en nombre de Dios, pero que usaron su autoridad para mantener el control, el orden y el miedo. Durante mucho tiempo, me repetí a mí mismo que solo era un sirviente, que mi misión era hacer lo que me pedían, sin cuestionamientos. Limpiaba, organizaba, obedecía, siempre estaba presente, siempre disponible, siempre a disposición de lo que llamaban las necesidades del trabajo, pero en el fondo, no estaba sirviendo a Dios, estaba sirviendo a un sistema, y este sistema alimentó algo enfermizo, alimentaba una estructura donde el poder se concentraba en pocas manos, donde las decisiones nunca se explicaban y donde las víctimas eran silenciadas con oraciones y versos sacados de contexto. Vi a gente emocionalmente destrozada, vi familias destrozadas, vi a mujeres humilladas y luego obligadas a implorar perdón como si fueran culpables de su propio dolor. ¿Y qué hice? Nada, me quedé callado, me escudé en el argumento de que Dios lo sabe todo, me protegí con la idea de que no me corresponde juzgar. Me escudé en la cobardía de quien teme perder el poco espacio que tiene, y con eso, dejé que otros lo perdieran todo. Hoy, al mirar atrás, comprendo que mi inacción tuvo consecuencias, que mi falta de acción permitió que ocurriera mucho dolor, porque, incluso sin tocar a nadie, incluso sin alzar la voz contra nadie, incluso sin firmar ninguna orden directa, mi silencio fue el permiso que necesitaban los culpables. Y no fui el único, la verdad es que el sistema persistió. Porque muchos hicieron lo mismo que yo, vieron, supieron, sintieron, pero no reaccionaron, esperaron a que alguien más fuerte tomara la iniciativa, a que alguien con más influencia actuara, a que un ángel descendiera del cielo y arreglara lo que estaba mal. Pero ese ángel nunca llegó, porque Dios no obra donde hay miedo y complicidad, Él actúa donde hay verdad, coraje y arrepentimiento. Hubo momentos en que Dios me dio un empujoncito interior, cuando escuché cómo reprendían a una hermana por algo claramente injusto, cuando vi a un joven humillado públicamente por un pequeño error, cuando me di cuenta de que el dinero de las ofrendas carecía de transparencia, me ardía el corazón, pero lo reprimí. Dije,
no me corresponde, no lo sé todo, mejor no me involucre, y con eso, me convertí en Ero, un hombre que vio la injusticia, y se acostumbró a ella. Este es el punto más doloroso de mi historia, más doloroso que lo que le hicieron a los demás fue lo que yo mismo les permití hacerlo por mí. Inacción, más difícil que presenciar el error, fue darme cuenta de que yo era parte de él, incluso sin quererlo, que sostenía el sistema con mi silencio, que fortalecía a los culpables con mi pasividad, que contribuía a herir a los inocentes, con mi cobardía. Hoy entiendo que la fidelidad a Dios nunca puede ser ciega, porque Dios es luz, y todo lo que se hace en tinieblas no proviene de Él, porque Dios es justicia, y todo lo que promueva el abuso y el silencio no lo representa, porque Dios es verdad, y no puede ser glorificado donde se protegen las mentiras en su nombre. Ojalá pudiera volver atrás, ojalá pudiera abrazar a esas personas que sexta salir de la iglesia llorando, con el corazón roto, y decirles, perdóname, debí haber hablado, debí haberte defendido, pero no puedo, el pasado no se puede cambiar, pero el presente se puede redimir, y es por eso que hablo hoy, no porque sea mejor, no porque quiera venganza, sino porque el silencio ya me mató por dentro una vez, y no quiero volver a morir así, porque entendí que no hay verdadera fidelidad donde hay ceguera voluntaria, porque servir a Dios es, ante todo, defender la verdad, incluso cuando duele, incluso cuando me expone, incluso cuando me obliga a admitir que fui cómplice de todo lo que denuncio hoy. Si estás escuchando esto y te identificas, si alguna parte de lo que he vivido parece resonar dentro de ti, quiero decirte humildemente, todavía hay tiempo, aún tienes tiempo para abrir los ojos, para dejar de fingir que no, ¿ves? Para dejar de silenciar lo que te molesta, para salir del piloto automático y permitir que Dios te confronte, te destruya, te reconstruya. Él no quiere tu silencio, quiere tu verdad, porque Dios no necesita cómplices, necesita hijos e hijas valientes, que prefieran perder su posición, su estatus, su aceptación, pero no perder su alma. Mi mayor error fue haber confundido fidelidad a Dios con lealtad ciega a los hombres. Que no repitas este error, que mi historia te sirva de advertencia, que mi dolor te sirva de espejo, y si alguna vez has visto algo malo y te has quedado callado como yo, recuerda, tu silencio no protegió a Dios, protegió a los culpables. Me llevó mucho tiempo comprender lo que hoy parece tan claro, la verdad no era un riesgo, el silencio sí lo era, y durante mucho tiempo guardé silencio, por miedo a perder mi lugar, por miedo a desagradar a los demás, por miedo a que me llamaran rebelde o desagradecido. Guardé silencio cuando vi a hermanos expuestos ante todos. Guardé silencio cuando las mujeres lloraban en la parte de atrás del templo, siendo juzgadas sin piedad. Guardé silencio cuando vi a líderes beneficiándose de los esfuerzos de los fieles, como si la iglesia fuera una herencia privada, y en cada uno de mis silencios, creí estar protegiendo algo sagrado. Pero lo que aprendí, demasiado tarde, fue que Dios no necesita nuestro silencio. Dios no necesita que lo defendamos como si fuera un hombre. Él es la verdad, Él es la luz, y nada que viva en la oscuridad puede provenir de Él. En aquel entonces, creía ser fiel, pero no me daba cuenta de que mi fidelidad se dirigía a las personas, no a Dios. Obedecer ciegamente, cerrar los ojos, apartar la mirada. Todo eso era mi manera de mantener una paz que no era real, era solo una apariencia de unidad, construida sobre el dolor y el miedo de muchos. Hoy entiendo que la verdadera fidelidad requiere discernimiento, requiere valentía, requiere amor por la justicia. Dios nunca me pidió que aceptara lo injusto, nunca me pidió que protegiera a quienes se escondían tras un púlpito para herir a otros. Sí me llamó, pero a la luz, no al silencio. Recuerdo noches enteras sin dormir. La angustia que me carcomía por dentro no provenía de afuera, era espiritual, era el peso de todo lo que había visto y no había confrontado, todo lo que sabía y no había dicho. Mi alma se descomponía lentamente, como un campo seco sin agua. Oré, pero las palabras sonaban vacías. Ayuné, pero nada cambió. Leí las escrituras, pero ya no me reconocía en ellas, porque en algún momento de mi camino,
cambié la verdad por la comodidad, y al final, me di cuenta de que no era Dios quien se distanciaba de mí, era yo quien me distanciaba de Él, cada vez que elegía el silencio en lugar de la verdad. Hoy, mi oración es diferente, ya no pido ser aceptada por los hombres, pido ser vista por Dios como alguien que tuvo el valor de regresar, de mirar hacia adentro, reconocer sus errores y hacer las cosas de manera diferente. Quizás no pueda arreglar todo lo que permití que sucediera, quizás no se puedan sanar las heridas de todos los que se han ido, pero al menos puedo decir la verdad, decir que me equivoqué, decir que mi lealtad fue injustificada, que la institución que juré proteger por encima de todo, no era Dios, que el altar donde serví durante años, escondía más secretos que bendiciones, que las vestiduras de santidad que tantos vistieron, escondían heridas abiertas, heridas infligidas por ellos mismos. Puede que algunos no me entiendan, dirán que me he amargado o que he perdido la fe, pero es todo lo contrario. Fue cuando reconocí todo esto que redescubrí mi fe, porque por primera vez, conocí a un Dios que no exige máscaras, un Dios que no necesita silencio cómplice, sino voces sinceras, un Dios que escucha hasta el llanto más débil, incluso cuando todos en la iglesia dicen, no hables de eso. Este Dios no es el mismo Dios de amenazas y castigos, es el Dios de la verdad que libera, que sana, que reconstruye, y si has llegado hasta aquí, leyendo todo lo que he compartido, quizás también estés pasando por este dilema, quizás estés luchando con el mismo dolor, quizás aún guardas silencio, pensando que eso protege tu fe, pero te digo, la verdadera fe no necesita esconderse, la verdadera fe no es miedo, la verdadera fe es confianza, incluso cuando todo parece oscuro, y si también has visto cosas sin sentido, si también has sentido ese nudo en la garganta al escuchar palabras crueles pronunciadas en nombre de Dios, debes saber esto, no estás solo, no escribí todo esto para destruir a nadie, lo escribí porque necesitaba, algún día, despertar, y quizás mis palabras sirvan de espejo para otros, no para provocar revuelta, sino para provocar liberación, para demostrar que hay vida después del silencio, que hay esperanza después del dolor, que hay verdad después de las mentiras, y que hay un Dios por encima de todas las instituciones, todas las posiciones, todas las jerarquías, un Dios que no teme a la verdad, porque Él mismo es la verdad. Hoy ya no necesito un púlpito para sentir que sirvo a Dios, me basta el suelo de mi casa, el silencio de mi oración, la sinceridad de mi arrepentimiento, porque fue en ese lugar donde redescubrí la paz. Y si alguien me pregunta qué aprendí de todo esto, diré, aprendí que el mayor error de mi vida fue callar, pero el mayor éxito fue finalmente hablar. Durante décadas, guardé silencio como si fuera una virtud. Pensé que callar protegía mi fe, que ocultar el dolor era parte del precio de la fidelidad. Pero hoy, a mis 81 años, entiendo que la peor forma de traicionar la verdad es sofocarla en el propio corazón. Y no lo digo por ira, no me mueve la venganza ni la amargura. Lo que me trae aquí ahora es el amor, amor por los que quedan, por los que aún creen, por los que, como yo, pueden estar enfermos por dentro, fingiendo que todo está bien mientras su espíritu clama por ayuda. Durante mucho tiempo, pensé que mi voz ya no servía, que nadie escucharía a un anciano que había vivido más de lo debido, pero hace unas semanas, algo cambió. Fue una madrugada cualquiera, estaba acostado, con los ojos abiertos, mirando al techo, el insomnio ya era parte de mí, y entonces me asaltó una pregunta que no me dejaba en paz, ¿y si te vas mañana, alguien sabrá lo que viste? Esa pregunta me destrozó por dentro, fue como si Dios mismo me confrontara con lo que había ocultado, los recuerdos volvieron a inundarme como una película, el templo, la gente, las sonrisas forzadas, los momentos entre bastidores. Recordé todas las veces que guardé silencio, en nombre de una lealtad que confundía a Dios con los hombres. Fue en ese instante que comprendí que ya no podía esperar, que mi voz, por débil que fuera, aún podía llegar a los corazones, y que tal vez, ese era precisamente el propósito último de mi vida. Hablar ahora no es un acto de valentía, sino de obediencia, no a la iglesia, no a una estructura,
sino a algo más grande, a una voz que dice, en lo profundo del alma, ha llegado la hora, y sé que muchos dirán que me he vuelto loco, que estoy senil, que he sido influenciado, pero quienes me conocen de verdad, sabrán que nunca he hablado con tanto discernimiento como ahora, porque no hablo para atacar, hablo para despertar, porque vi a gente buena perderse en una lógica de obediencia sin reflexión, vi a jóvenes con brillo en los ojos apagar su luz por miedo a parecer rebeldes, vi a mujeres silenciosas, sofocando traumas con versículos bíblicos malinterpretados, vi a líderes que decían representar a Dios, actuando como si Él les perteneciera, y vi a gente como yo, tragándose todo esto por miedo a causar escándalo, pero ahora entiendo, el verdadero escándalo es vivir sabiendo y no hacer nada, y yo fui parte de eso, sostuve esa cultura, entregué mi tiempo, mi fuerza, mi devoción, a algo que, incluso con buenas intenciones, produjo más dolor que sanación, y ya no puedo morir, con esto atrapado en el pecho, no por mí, sino por quienes aún están dentro, por quienes, como yo, piensan que Dios exige silencio, que creen que soportar el peso es un acto de fe, que piensan que hablar es destruir la obra, pero la obra de Dios no es frágil, no se conmueve con la verdad, se fortalece con ella, porque Dios es verdad, y la verdad no necesita ser protegida, necesita ser vivida, por eso estoy aquí, con la voz cansada, la memoria llena de cicatrices, pero con el corazón limpio. Por primera vez en muchos años, siento que hago lo correcto, no para vengarme, no para señalar con el dedo, sino para liberar lo que siempre ha sido de Dios, sé, la verdad. Quizás nadie me escuche, quizás este video se pierda entre tantos otros, pero si al menos una persona se detiene, reflexiona, se siente menos sola, habrá valido la pena, porque el silencio duele, corroe, desfigura el alma, y mi mayor oración hoy es que ningún otro siervo tenga que llevar la carga que yo llevé, que nadie tenga que esperar 80 años para entender que servir a Dios no es sinónimo de autoaniquilación, que cuestionar no es signo de rebeldía, sino de madurez espiritual, que la lealtad ciega no es fe, es prisión, y que Dios nunca nos llamó a ser cómplices de mentiras, sino testigos de la luz. Ahora entiendo que callar no me hizo más fiel, me hizo cómplice, y no puedo irme así. Quizás esta sea mi última oportunidad de poner las cosas en orden, de honrar la verdad que una vez me hizo creer. Y si estás escuchando esto, si has llegado hasta aquí, debes saber esto, no quiero que repitas mi historia, quiero que despiertes mientras aún hay tiempo, que ames a Dios con verdad, no con miedo, que sirvas con libertad, no con culpa, que hables, aunque te tiemble la voz, porque hay cosas que solo sanan cuando se dicen, y hay verdades que solo liberan, cuando se revelan. Por eso, con todo el amor que aún me queda, con el debido respeto a su fe, les pido, no callen, si algo les duele en su interior, sí. Hay preguntas que nadie responde, si sienten que servir se ha convertido en sinónimo de desvanecerse. Escuchen esta señal, no es rebelión, es el espíritu que les dice que hay más, que la fe no se trata solo de seguir reglas, sino de vivir en la verdad, que Dios no necesita soldados silenciosos, sino hijos sinceros, y que, por encima de cualquier hombre, cualquier estructura, cualquier tradición, Él sigue siendo Dios, justo, amoroso, y profundamente verdadero. No todo lo que viví fue oscuridad, aunque hubo noches en las que lo parecía, aunque nadie me defendiera, aunque mis preguntas se quedaran sin respuesta, aunque mis silencios se convirtieran en un peso que me hacía caminar encorvado literalmente, y en el alma nunca perdí mi fe, no en los hombres, en ellos, sí, me decepcioné, me dolió ver cómo muchos que decían ser siervos se convertían en verdugos de los más frágiles, como el púlpito era usado para proteger a unos y aplastar a otros, cómo se hablaba de justicia, sin practicarla, pero incluso así, mesmo en medio sujeira, ese mentira sea os jogos de poder, Deus permaneceu, invisível, más presente, silencioso, más ouvindo todo. Hay noches en las que me despierto todavía con lágrimas en los ojos, y no es nostalgia de los buenos tiempos, sino tristeza por todo lo que he visto, la fe usada como escudo para manipular,
la inocencia sacrificada en nombre de la obediencia, las voces de muchos hermanos y hermanas silenciadas por el miedo, y me duele aún más saber que durante muchos años fui parte del sistema que perpetuó este silencio, pero hay una verdad que nadie podrá borrar de mí. Dios me vio, cuando lloré sola en el almacén de la congregación tras escuchar lo que le hicieron a esa hermana, cuando tuve que fingir una sonrisa en la iglesia tras ser humillada por un líder, cuando perdí el sueño preguntándome si estaba siendo fiel, o simplemente cobarde. Dios estaba allí, lo vio todo, y me conocía incluso cuando yo ya no me reconocía. Esa es la diferencia entre religión y fe. La religión me enseñó a seguir reglas, a guardar las apariencias, a callar ante la injusticia, pero la fe, la verdadera fe me enseñó a confiar incluso cuando todo parecía derrumbarse. Fue la fe la que me impidió abandonarlo todo, y no fue fe en los hombres ni en las instituciones, fue fe en aquel que ve el corazón, que conoce cada lágrima antes de que caiga, que conoce las intenciones más ocultas, que nunca consiente las mentiras, ni siquiera con traje y corbata. De pastor, tuve que desaprender mucho para redescubrir a Dios. Tuve que deshacerme de capas y capas de doctrinas que solo servían para mantener el poder de unos pocos. Tuve que dejar a un lado el orgullo y admitir que estaba equivocado, que confundí la santidad con la sumisión ciega, que elegí la lealtad a los hombres por encima de la lealtad a la verdad, que guardé silencio cuando debí haber hablado, que vi y aparté la mirada, que aplaudí a quienes nunca merecieron honor. Pero Dios no me rechazó por eso, al contrario, fue en mis peores momentos cuando más sentí su presencia, fue cuando pensé en rendirme, cuando ya no le veía sentido a continuar, que me abrazó con ese silencio reconfortante, con esa paz que no nace de las palabras, sino de saber que alguien más grande que todo esto todavía cree en mí. Hoy, a mis 81 años, puedo decir con certeza, mi fe está más viva que nunca, no porque asista a una iglesia, no porque siga todas las reglas de una congregación, sino porque, finalmente entendí que Dios me ama como soy, con todos mis defectos, con todos mis errores, con todo el bagaje que cargo. Él me conoce, y eso es suficiente. Cuando miro hacia atrás, veo a un hombre que lo intentó, que cometió errores, sí, que fracasó muchas veces, pero que ahora comprende que la verdadera fidelidad no se hace con obediencia ciega, sino con amor consciente, amor a la verdad, amor a Dios, amor a los heridos, olvidados y silenciados, amor a todo lo que Cristo mismo enseñó, y que, tantos hoy ignoran en nombre de títulos, cargos y apariencias. Hoy, mi oración no es por justicia terrenal, ya no espero que los hombres reconozcan sus errores, ni espero que quienes una vez me despreciaron vengan a pedir perdón, ya no albergo esa expectativa. Lo que pido es más simple y más profundo, que Dios me siga conociendo, que no me deje olvidar quién soy, que no permita que la amargura sustituya a la fe, que siga creyendo, incluso cuando todo parezca perdido. Si alguien escucha este testimonio y se reconoce en mí, sepa que no está solo, hay muchos como nosotros, servidores que han sido heridos, silenciados, olvidados, pero que siguen creyendo, porque nuestra fe no nació del aplauso humano, nació en secreto, en la habitación oscura, en la banca vacía del templo, en la lágrima oculta, en la oración susurrada. Mi fe sobrevivió a la religión, y eso es un milagro mayor que cualquier cura física, porque al final, lo que sostiene el alma no es la posición, ni el reconocimiento, ni la aprobación de los demás, es saber que hay un Dios que nos conoce, que nunca nos confundió con los roles que desempeñamos, que siempre vio detrás de la máscara, que siempre comprendió el dolor que nadie quería escuchar. Mi fe ya no está en pastores, está en el que me ve llorar cuando nadie más me escucha. Esta frase lo resume todo. Sigo creyendo, no por los hombres, sino a pesar de ellos. Hoy tengo 81 años, y mientras grabo estas palabras, sé que quizás no me quede mucho tiempo. No lo digo con tristeza, ni con miedo, lo digo con la serenidad de quien ha cargado un peso demasiado grande por demasiado tiempo, y por fin decidió dejarlo caer. Yo serví en silencio, fui fiel a lo que creía que era la voluntad de Dios, cumplí mis tareas,
obedecí las órdenes, cuidé del templo, de sus muros, de sus pisos, de sus detalles, como si con eso estuviera cuidando de mi propia alma. Pero nadie me había enseñado que también era necesario cuidar de mi conciencia. Nadie me había dicho que el alma puede enfermarse de silencio, que la fe mal entendida se convierte en una prisión, y que la obediencia sin discernimiento puede ser peligrosa. Yo callé, durante años. Vi cosas que no debía haber visto, escuché palabras que no eran de Dios, sentí en mi piel lo que muchos callaban con miedo, pero elegí quedarme, elegí pensar que Dios se encargará, y tal vez lo ha hecho, pero hoy entiendo que también espera que nosotros hagamos algo. No me mueve la rabia, no me mueve la venganza, me mueve el amor. Me mueve la responsabilidad de no llevarme al sepulcro una verdad que puede salvar a otros del mismo error. Porque el error no fue de Dios, el error fue mío, y de quienes usaron su nombre para protegerse. Hoy hablo por los que ya no están, por aquellos que murieron sin poder decir nada, por los que enloquecieron de angustia, por las mujeres que limpiaban llorando, por los jóvenes que huyeron pensando que Dios los había traicionado, cuando en realidad fueron los hombres quienes se disfrazaron de santos para manipularlos. Hablo por ellos, y por mí. La peor traición no es la del que te hiere, es la del que te hace creer que te cuida mientras te daña. Es esa doble cara que se esconde detrás del púlpito, detrás de las oraciones bonitas, detrás de una sonrisa que se apaga cuando nadie mira. Yo vi eso, lo vi con mis ojos, y por años me convencí de que era mejor no hablar, pero ya no. Hoy quiero que me escuchen los que todavía piensan que callar es una virtud. No, hermano, no lo es. Callar, cuando se ve el mal no es virtud, es cobardía, y esa cobardía se paga caro. Yo la pagué con noches sin sueño, con pesadillas, con lágrimas escondidas en la madrugada, con el vacío de saber que mi silencio protegía al lobo, mientras las ovejas sangraban. Me costó entender que no todos los que predican representan a Dios. Me costó aceptar que dentro del templo puede haber oscuridad. Me costó, pero ahora lo sé, y aunque duela, prefiero vivir con la verdad que con una mentira cómoda. Por eso te pido algo, no mueras con la boca cerrada, no permitas que el miedo gane, no permitas que la culpa que otros te impusieron te paralice. Si viste algo, si sufriste algo, si callaste algo, este es tu momento. No necesitas tener 80 años como yo para decidir hablar. Hazlo hoy, hazlo por ti, hazlo por los que vienen detrás, hazlo por Dios, que no necesita que lo protejas, sino que seas fiel a su verdad, porque si hay algo que aprendí en todo este camino, es esto: la verdadera fidelidad no se demuestra con silencio, sino con valentía. Y si tú estás escuchando esto y algo dentro de ti se remueve, si sientes que esta historia toca tu alma, es porque también tienes algo que decir. No estás solo, muchos hemos pasado por lo mismo, muchos hemos sufrido en silencio creyendo que era lo correcto, pero Dios no se complace en nuestro sufrimiento mudo, Él quiere corazones verdaderos, vidas íntegras, y no hay integridad en quien calla el mal por miedo. Hoy, finalmente, puedo decirlo con libertad: yo serví en silencio, pero no quiero morir con la verdad enterrada conmigo. No más, ya no. Comentario: yo también callé por años. Dale like si alguna vez te dolió el alma por dentro. Suscríbete para escuchar más testimonios reales, que nacen del silencio,